Tuvo 14 hijos, todos engendrados por su propio hermano, lo que la convertía en una de las mujeres más puras de los bosques de Kentucky, intacta por el mundo exterior. ¿Qué harías si descubrieras que tu familia ha estado ocultando secretos tan profundos y oscuros que amenazan con sacudir los mismos cimientos de la sociedad? Las montañas Apalaches están llenas de historias que, en su mayoría, nunca se comparten con el mundo exterior. Estas historias permanecen ocultas en valles aislados y comunidades olvidadas, muchas de las cuales existen al margen del tiempo mismo. Hoy voy a revelar una de estas historias, un caso tan profundamente enterrado, tan oscuro, que ha permanecido oculto en las sombras durante casi 2 siglos. Martha Sullivan no era solo una mujer que vivía tranquilamente en el campo. Llevaba consigo el peso de una tradición familiar que desafiaba las leyes de la naturaleza y los límites morales que la sociedad valora. Lo que estás a punto de aprender en los próximos minutos probablemente cambiará la forma en que piensas sobre los límites de la lealtad familiar y el extremo precio que pagan aquellos que nacen como los frutos de sangre pura. Si te fascinan las investigaciones históricas que descubren las verdades más oscuras y perturbadoras sobre la condición humana, te invito a suscribirte ahora mismo. Prepárate para escuchar una historia que rara vez se comparte fuera de ciertos círculos académicos. Una historia que muestra cómo la aislación y las creencias distorsionadas pueden forjar generaciones marcadas por un devastador legado genético. Entre los valles profundos y densos y las colinas onduladas de Kentucky, donde la luz del sol apenas puede atravesar el espeso dosel de los árboles, solo quedan los restos en ruinas de la propiedad Sullivan. Este lugar, que una vez fue hogar de una familia cuyo nombre aún lleva connotaciones oscuras, es ahora un lugar de silencio, no más que piedras dispersas y madera en descomposición. La propiedad Sullivan, establecida en 1798, ahora está abandonada, un lugar tan perseguido por su pasado que incluso los lugareños lo evitan hasta el día de hoy. El viento que sopla a través de los viejos robles parece llevar susurros del pasado, como si la tierra misma aún guardara los recuerdos de los niños nacidos allí con deformidades, niños cuyos rostros fueron desfigurados, cuyas mentes estaban incompletas. Cuando miramos estas ruinas, debemos entender que no solo estamos mirando los restos de una casa, estamos mirando los restos físicos de un sistema de creencias, una terrible filosofía que llevó a la familia Sullivan a preservar su linaje a cualquier costo. La vida agrícola, alejada de las frecuentes tormentas que a menudo azotaban estas montañas, iba acompañada de los llantos apagados de bebés nacidos con dedos extra o corazones deformados. Mientras tanto, el patriarca de la familia, Ebenezer Sullivan, proclamaba con orgullo: «Nuestra sangre permanecerá tan pura como el oro sin la mancha de los extraños». Las nubes oscuras que se cernían sobre las ruinas hoy sirven como un ominoso presagio de la historia que está a punto de desarrollarse. La propiedad Sullivan se extendía a lo largo de unas imponentes 320 acres de terreno accidentado, ubicado en las montañas del condado de Harlan, Kentucky. En su corazón se erguía una casa de madera de 2 pisos con 8 habitaciones, rodeada de graneros, establos y pequeñas cabañas para los trabajadores temporales que la familia empleaba. Esta vasta finca estaba cuidadosamente organizada con una rígida jerarquía interna que gobernaba todos los aspectos de la vida diaria. En la cima estaba Ebenezer Sullivan, el patriarca, seguido por los hombres de la familia, luego las mujeres nacidas en la línea de sangre Sullivan, y finalmente los trabajadores transitorios que nunca permanecían más de una temporada. El día en la propiedad Sullivan comenzaba exactamente a las 4:00 am, marcado por el resonante repique de una campana de hierro que retumbaba a través del valle, señalando el inicio del trabajo del día. Las mujeres pasaban agotadores días de 16 horas preparando comida, tejiendo ropa y atendiendo a los niños pequeños, mientras que los hombres trabajaban incansablemente en la casa, la agricultura y el ocasional comercio con aldeas lejanas. La familia operaba bajo constante vigilancia. Ventanas estratégicamente colocadas permitían que Enea, la matriarca, mantuviera un ojo vigilante sobre cada movimiento en la propiedad. En el centro de esta vida aislada se encontraba la capilla familiar, construida con troncos de roble oscuro, un lugar de oración y contemplación. Sin embargo, también tenía un propósito más práctico.
Era donde se realizaban las reuniones familiares, incluidas los arreglos para matrimonios entre primos y parientes cercanos, matrimonios que eran cuidadosamente orquestados para mantener la línea de sangre de la familia pura. El sonido de las tablas del suelo crujiría al anunciar la llegada de Ebenezer, el patriarca, y en ese momento, un silencio inquietante caía sobre toda la familia. Durante los largos y duros inviernos, cuando la nieve cubría las montañas y aislaba la finca durante meses, los partos se realizaban cuidadosamente en el sótano de la casa principal, lejos de los ojos curiosos. Fue durante uno de esos inviernos particularmente brutales, en 1823, cuando nació Martha Sullivan. Llegó con ojos azules penetrantes, ojos que parecían poseer una profundidad de conocimiento mucho más allá de sus tiernos años, una sabiduría sobrenatural que desmentía su edad. Esa niña, Martha, llevaría sin saberlo el futuro de la línea de sangre Sullivan dentro de ella, ya que el legado de la familia estaba indisolublemente vinculado a su destino. Martha Sullivan creció demostrando talentos y habilidades notables que la diferenciaban de los demás miembros de la familia. Cuando tenía 9 años, ya había aprendido a identificar y comprender las propiedades medicinales de 73 plantas diferentes que crecían de forma silvestre en los bosques circundantes. Su capacidad para memorizar largos pasajes de la Biblia, una habilidad que impresionaba incluso al pastor itinerante que realizaba visitas anuales a la región, la estableció aún más como alguien extraordinario. Mientras que las demás niñas de la familia Sullivan estaban confinadas dentro de los límites de la propiedad, Martha recibió un permiso especial de su padre para acompañar a los hombres en ocasionales viajes comerciales al pueblo de Cumberland, a solo 12 millas de distancia. Estas raras excursiones al mundo exterior eran una oportunidad para que Martha observara y absorbiera las dinámicas sociales, las prácticas médicas y los eventos actuales que existían más allá del mundo aislado de la finca Sullivan. Aunque tenía amplias oportunidades de compartir detalles sobre la vida aislada de su familia, Martha guardaba sus secretos celosamente. Nunca dejaba escapar una palabra sobre las extrañas costumbres de sus parientes. Dentro de la comunidad Sullivan, Martha ocupaba una posición de privilegio sin igual. Era la única mujer autorizada a asistir a las reuniones familiares, un honor raro que la marcaba como alguien de gran importancia. Estas reuniones eran donde se tomaban decisiones críticas sobre el futuro de la familia, donde se discutían en susurros las alianzas y los matrimonios que darían forma al legado Sullivan. El papel único de Martha en estas reuniones, su notable intelecto y su capacidad para navegar entre las estrictas tradiciones de su familia y el mundo exterior, un día la llevarían por un camino que cambiaría el curso de la historia Sullivan para siempre, para siempre. Los habitantes de los alrededores comenzaron a buscar las extraordinarias habilidades curativas de Martha, lo que le permitió cruzar la frontera invisible que separaba la existencia aislada de la familia Sullivan del resto de la sociedad. La niña poseía el raro don de las manos curativas y un lenguaje que hablaba sin palabras, un talento que la hacía digna de confianza por los locales, aunque seguían temiendo al resto de su familia. Durante las noches de luna llena, a menudo se veía a Martha recolectando hierbas específicas que solo florecían bajo el resplandor plateado de la luna, moviéndose entre los árboles como una sombra. Llevaba consigo el antiguo conocimiento transmitido a lo largo de generaciones de mujeres en la familia Sullivan, un conocimiento que había estado oculto para el mundo exterior, pero que ahora encontraba un propósito raro. Fue en esta extraña paradoja en la que Martha existió. Cuanto más valiosa se volvía para la comunidad externa, más indispensable se volvía para los planes internos de su familia, particularmente para su hermano Jeremiah. Él tenía solo 2 años más que Martha, pero a medida que ambos maduraban, él comenzó a observarla con un interés creciente, uno que parecía ir más allá del afecto familiar. Los horrores que se desarrollaban en la propiedad Sullivan se manifestaban lentamente, como sombras que se alargaban a medida que se acercaba el anochecer. Al principio, fueron los susurros que circulaban sobre el nacimiento del primo Robert en 1825, un niño nacido con 6 dedos en cada mano y sin poder emitir ningún sonido, reducido a gruñidos primitivos. Robert fue mantenido escondido en el ático, alimentado a través de una trampilla, alejado de los ojos curiosos de los forasteros. Luego vino Elizabeth,
otra prima nacida en 1827, fruto de un matrimonio entre un tío y su sobrina. La piel de Elizabeth presentaba manchas azuladas, y sus ojos estaban tan separados que parecía imposible que pudiera enfocar cualquier cosa. En 1829 nació Frederick, el hijo de primos de primer grado. Para cuando tenía 3 años, no podía mantener su cabeza erguida por sí mismo, y tristemente, murió durante una convulsión particularmente violenta antes de llegar a los 5 años. Con cada uno de estos nacimientos problemáticos, Marta observaba de cerca las reacciones de los adultos a su alrededor. Al principio negaron lo que estaba ocurriendo, luego racionalizaron los hechos y, finalmente, recurrieron a explicaciones sobrenaturales o religiosas. Sin embargo, ninguno de ellos cuestionó la práctica de la consanguinidad, el continuo matrimonio dentro de la familia, que se creía preservaba la pureza de la línea de sangre. Cuando la hija del primo Henry y Victoria nació sin ojos en 1831, Marta fue testigo de cómo su padre, el patriarca Ebenezer, declaró con una confianza inquebrantable: «Es una prueba divina, no una señal para cambiar nuestros caminos». Fue en ese momento cuando la transformación interna de Marta comenzó a tomar forma, silenciosamente. Fue como el agua que erosionaba lentamente la piedra, un cambio gradual pero innegable en su percepción. Su rostro permaneció tranquilo e impasible mientras asistía a la partera, pero algo fundamental dentro de ella comenzó a cambiar. Décadas más tarde, en el diario que mantenía, Marta escribió con mano temblorosa: «Hoy vi un rostro sin un ojo inocente, y me di cuenta de que no fue Dios quien creó esta criatura incompleta, sino las decisiones de los hombres que se creen por encima de las leyes de la naturaleza». La realización marcó un punto de inflexión para Marta, un momento que hizo pedazos las ilusiones que alguna vez sostuvo sobre su familia y sus prácticas. El mundo de Marta realmente se derrumbó el 16 de abril de 1834, cuando su hermana más joven, de solo 9 años, fue declarada lista para el pacto familiar. Este momento, la declaración de la disposición de Sarah, marcó un punto crítico en la vida de Marta. El peso de lo que se esperaba de ellas, las oscuras tradiciones que las mantenían atrapadas, se volvió innegable. Este fue el momento en el que Marta tendría que tomar una decisión: seguir cumpliendo con el retorcido legado de la familia o liberarse de él, sin importar el costo. Sarah, una niña brillante y alegre con una risa cristalina y cabello dorado, era la única persona a quien Marta mostraba abiertamente afecto. Las dos compartían una pequeña e íntima habitación debajo del techo de la casa principal, un espacio donde Marta le enseñaba en secreto a Sarah a leer y escribir, desafiando las estrictas reglas de la familia, que consideraban innecesaria la educación femenina más allá de las tareas domésticas más básicas. El amor de Marta por Sarah era una de las pocas expresiones genuinas de cariño en un ambiente frío y controlador. Una mañana de primavera, Sarah fue llevada a la capilla familiar para una ceremonia que cambiaría su vida para siempre. Fue allí donde el patriarca, Ebenezer Sullivan, anunció el próximo matrimonio de Sarah con su primo Herbert Sullivan, de 42 años, un hombre conocido por su crueldad hacia los animales y un temperamento violento que sembraba miedo entre los que lo rodeaban. Al hacerse el anuncio, Marta, incapaz de contener su shock y horror, protestó en voz alta durante la ceremonia. En respuesta, la familia la castigó, obligándola a ver cómo Sarah era sometida a un brutal castigo. El cabello de su hermana fue cortado a la fuerza, y fue confinada durante 3 días en el granero, privada de agua y comida adecuadas. En el tercer día, cuando finalmente se le permitió a Marta llevar agua a Sarah, encontró a su hermana ardiendo de fiebre, delirante, y hablando de ángeles negros con garras de hierro. Marta inmediatamente se puso en acción, pasando 72 horas sin dormir, aplicando compresas frías, preparando infusiones medicinales y sosteniendo la pequeña mano temblorosa de Sarah en la suya. Las intensas horas de cuidado fueron una batalla contra el tiempo y las crueles circunstancias que las habían llevado a este punto. Cuando amaneció el cuarto día, Marta sintió que los dedos de Sarah finalmente se relajaban en su agarre. No hubo lágrimas, ni señales externas de duelo, solo la tranquila finalización de una vida perdida demasiado pronto. Marta cuidadosamente lavó el cuerpo de su hermana con agua infundida con rosas silvestres, un pequeño acto de ternura en medio de la dureza de su realidad.
Envolvió el cuerpo de Sara en lino blanco, tela que había sido destinada para su propio vestido de novia, y colocó una pequeña muñeca de tela junto al cuerpo de su hermana, un último regalo secreto que solo Marta podría dar. Cuando Sara fue enterrada, Marta se quedó sola en el silencio de la noche, frente a la simple tumba que marcaba la sepultura de su hermana. En el silencio, Marta hizo un juramento, uno nacido de las profundidades de su dolor y frustración. Por cada lágrima que no se derramó, por cada grito que fue silenciado, habría un ajuste de cuentas. El sistema opresivo que sostenía la propiedad Sullivan no quedaría sin ser desafiado, y ella sería la que lo confrontaría. La base que sostenía la finca Sullivan estaba construida sobre un sistema de autoridad que se reforzaba en todos los aspectos de la vida. En el centro de todo estaba Ebenezer Sullivan, ahora de 63 años, quien gobernaba la familia con mano firme e inflexible. Usaba retórica religiosa, distorsionando a menudo pasajes de la Biblia para justificar el aislamiento de la familia y la práctica de los matrimonios internos. La autoridad de sus palabras era absoluta, y su dominio sobre la familia era incuestionable. Su hijo Jeremiah, de 25 años, era un reflejo de los métodos de su padre, llevando a cabo castigos físicos con particular crueldad, desarrollando técnicas que no dejaban marcas visibles, usando toallas mojadas para golpear a los transgresores, sin dejar rastro de la violencia que habían soportado. El tío Thaddeus, hermano menor de Ebenezer, se encargaba de supervisar los asuntos financieros de la familia. Hacía viajes regulares para vender los productos de la propiedad y comprar suministros, pero su papel también tenía un propósito más oscuro. Ocasionalmente traía a mujeres desesperadas de aldeas lejanas a la finca, mujeres que se utilizaban para renovar parcialmente la línea de sangre de la familia. La red de control de la familia se solidificaba aún más con el reverendo Blackwood, un hombre que parecía hacer la vista gorda ante los pecados de la familia, pero que era cómplice por elección. Cada trimestre, el reverendo Blackwood visitaba la finca Sullivan, sancionando oficialmente matrimonios y bautismos, todo mientras recibía una generosa compensación por su silencio y complicidad en los oscuros asuntos de la familia. La creciente tensión dentro de la familia, Sullivan alcanzó un punto de ruptura irreversible durante la celebración del 65 aniversario de Ebenezer, en octubre de 1836. En presencia de toda la familia reunida, el patriarca Ebenezer anunció con tono autoritario: para asegurar la continuación de nuestro linaje más puro, declaro que Marta y Jeremiah unirán sus vidas y sangre en la próxima luna llena. En ese momento, Marta, con solo 19 años, permaneció inmóvil mientras veía cómo el rostro de su hermano se iluminaba con una sonrisa, mientras sus familiares aplaudían la decisión con entusiasmo ciego. Esa misma noche, incapaz de dormir, Marta escuchó en silencio desde detrás de la puerta mientras su padre revelaba sus planes a Jeremiah. «Producirás la próxima generación de líderes Sullivan», dijo Ebenezer con voz baja y deliberada. «Tus hijos, nacidos de la sangre más pura de nuestro linaje, serán creados bajo mi supervisión directa y continuarán nuestra tradición cuando yo me haya ido». El corazón de Marta se hundió al comprender el peso de las palabras de su padre. Entendió en ese escalofriante momento que había llegado a un punto de no retorno. Ya no era solo su futuro el que pendía de un hilo, era el futuro de generaciones aún por nacer. La sombría realidad de lo que estaba a punto de suceder se hizo innegablemente clara para ella. El 7 de noviembre de 1836, Marta fue sometida al ritual de purificación que precedía todos los matrimonios Sullivan, una ceremonia que se había llevado a cabo con cada nueva unión en la historia de la familia. Desnuda y bañada en hierbas, Marta fue acompañada por 3 mujeres mayores de la familia, quienes permanecieron en silencio mientras cantaban las viejas canciones que se habían transmitido a lo largo de las generaciones desde las Islas Británicas. Su largo cabello castaño oscuro fue trenzado con cintas blancas que simbolizaban la pureza, mientras la tía Agnes le susurraba, explicándole los deberes que se esperaba que cumpliera como esposa. Detalles que hicieron que el estómago de Marta se revolviera con incomodidad. Una vez completado el ritual, Marta fue vestida con una bata de noche blanca que había sido especialmente hecha para la ocasión. Con gran ceremonia, la llevaron al centro del círculo familiar, donde Ebenezer y Jeremiah esperaban. El patriarca estaba a un lado,
sosteniendo su mano derecha, con Jeremiah a su lado, levantando la mano izquierda. Juntos, levantaron las manos de Marta por encima de su cabeza mientras Ebenezer proclamaba: «Esta sangre pertenece solo a los Sullivan. Permanecerá entre los Sullivan y generará nuevos Sullivan». El momento se sintió asfixiante, como si el aire mismo a su alrededor estuviera cargado con el peso de la historia y la tradición. Pero entonces, como si el destino mismo no pudiera soportar más el ritual, la ceremonia fue interrumpida abruptamente. Marta, incapaz de soportarlo más, se desmayó repentinamente, cayendo pesadamente contra el frío suelo de madera. El médico de la familia, el Dr. Thompson, un hombre cuya licencia para ejercer la medicina había sido revocada años antes debido a su alcoholismo, declaró, con calma, que era solo nerviosismo femenino, aconsejando que Marta descansara hasta el día de la boda. Durante su supuesto recupero, Marta fue mantenida bajo constante vigilancia en la habitación que una vez compartió con Sara, su querida hermana. A través de la ventana estrecha de la habitación, Marta podía ver cómo se desarrollaban los preparativos para su boda ante sus ojos. La capilla decorada con ramas de pino, la construcción de la nueva cabaña donde se vería obligada a vivir con Jeremiah, y la llegada de parientes lejanos de las fincas vecinas. A medida que pasaban los días, el rostro de Marta, antes expresivo y vibrante, se convirtió en una máscara de impasibilidad. Ya no mostraba ninguna emoción. Su espíritu parecía haber sido drenado por completo. Una de sus tías, observando el cambio en Marta, susurró: «La chica ha perdido su alma». Otra tía, respondiendo con fría aceptación, contestó: «Es el precio de la pureza». La noche del 11 de noviembre de 1836, después de días de silenciosa contemplación, Marta finalmente puso en marcha el plan que había estado formulando en secreto desde la muerte de Sara. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que las cadenas de la retorcida tradición de su familia finalmente serían rotas, a cualquier costo. Con un corazón firme y una resolución inquebrantable, Marta ejecutó el plan que lo cambiaría todo. El control de la familia Sullivan sobre su vida y sobre la vida de las generaciones venideras estaba a punto de ser destruido para siempre. Usando el conocimiento que había adquirido a lo largo de los años, mediante cuidadosa observación y estudio secreto, Marta había creado una combinación de hierbas que induciría un sueño profundo y agitado, permitiéndole ejecutar su plan sin interferencias. Mientras la familia Sullivan y sus invitados bebían y celebraban la unión que tendría lugar al día siguiente, Marta permaneció sobria, observando con atención los párpados cada vez más pesados y los movimientos lentos y torpes de los invitados. Observó cómo la celebración alcanzaba su punto máximo, las risas de los invitados convirtiéndose en murmullos lentos, mientras sus cuerpos se volvían más pesados, cada sorbo de bebida llevándolos más hacia el estupor. Cuando el último de los invitados, incluidos los guardias designados para vigilar la casa, finalmente cayó en un sueño profundo, Marta supo que el momento había llegado. Cada parte del plan, cuidadosamente estructurado y pensado, había comenzado a ejecutarse. Primero recuperó una pequeña bolsa de tela que había escondido bajo una tabla suelta del suelo de la habitación. Dentro de ella había monedas de oro, monedas que había recolectado cuidadosamente a lo largo de los años vendiendo en secreto hierbas medicinales a los habitantes de los alrededores. Siempre había sido discreta, asegurándose de que nadie en la familia supiera sobre sus transacciones. A continuación, Marta se puso ropa de hombre, ropa que había preparado con antelación para esta misma noche. Con una precisión rápida, usó un cuchillo afilado escondido debajo del colchón para cortar su largo cabello castaño. Una vez completada la transformación, reunió a 5 niños que habían nacido con deformidades como resultado de la práctica de la consanguinidad dentro de la familia. Estos niños habían sido mantenidos ocultos en varias partes de la propiedad, fuera de la vista del resto de la familia y del mundo exterior. Con movimientos silenciosos y deliberados, Marta los condujo fuera de la casa principal hacia el establo, donde ya esperaban 2 caballos, con sellos en sus sillas, listos para la partida. La fecha de la fuga no había sido elegida al azar. Marta la había planeado intencionadamente para que coincidiera con la luna nueva, asegurándose de que la noche fuera lo más oscura posible, proporcionando la cobertura que necesitaba para su huida.
La cuenta atrás que había mantenido mentalmente durante meses finalmente llegó a 0. Era el momento. «Hoy nacemos de nuevo», susurró suavemente a los niños asustados mientras los ayudaba a montar los caballos. Sus rostros, pálidos por el miedo, reflejaban el peso de lo que estaban a punto de hacer, pero la voz de Marta era firme y sus acciones deliberadas. Mientras Marta ejecutaba su plan con meticulosa precisión, los preparativos para la ceremonia de matrimonio continuaban sin interrupciones en la propiedad Sullivan. La luz titilante de las lámparas de aceite iluminaba el camino desde la casa principal hasta la capilla, donde el reverendo Blackwood, ya borracho por los licores de celebración, ensayaba las palabras de la ceremonia que pronto uniría a Marta con su hermano, Jeremiah. Dentro del cuarto donde se realizaban los preparativos de la novia, 3 de las tías de Marta arreglaban cuidadosamente el vestido blanco sobre la cama vacía, discutiendo sobre cuál de ellas tendría el honor de colocar el tradicional velo Sullivan sobre la cabeza de la novia. En la cocina, un cerdo entero se asaba lentamente sobre el fuego. El aroma del festín se esparcía por la casa, mientras las mujeres preparaban panes y dulces para la celebración que duraría 2 días, según la tradición familiar. A millas de distancia, Marta continuaba su viaje con una determinación inquebrantable. A medida que se adentraba más en las sombras del denso bosque, aplicaba cuidadosamente tintes oscuros en su rostro y en los rostros de los niños, usando una mezcla de nueces verdes y carbón que había preparado días antes para este momento exacto. Los niños, antes pálidos y vulnerables, ahora estaban camuflados fusionándose con la oscuridad de la noche. 2 de los niños más pequeños, incapaces de montar por sí mismos debido a sus deformidades en las extremidades, estaban atados de manera segura a sus caballos con correas de cuero. El más viejo del grupo, un niño de 12 años que nunca había desarrollado la capacidad de hablar pero entendía todo lo que Marta decía, sostenía con fuerza las riendas del segundo caballo. Los otros 2 niños, cuyos pequeños y delicados cuerpos estaban equilibrados precariamente sobre el caballo, se aferraban el uno al otro en busca de apoyo mientras se adentraban en la noche. Los sonidos distantes de la música y las risas, que alguna vez resonaron desde la propiedad Sullivan, fueron desapareciendo gradualmente en el fondo, reemplazados por el rítmico ruido de los cascos golpeando el suave suelo del bosque y el ocasional ulular de los búhos llamando en la noche. A medida que la primera luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte, señalando el fin de la larga y oscura noche, el pequeño grupo liderado por Marta había alcanzado la primera etapa de su plan de escape. Llegaron a una cabaña abandonada, que una vez fue utilizada por un cazador, ubicada a unas 15 millas de la propiedad Sullivan, un lugar aislado donde Marta había acumulado suministros en secreto durante los últimos meses, preparándose para este momento. La cabaña, oculta de miradas curiosas, servía como el primer punto seguro en el viaje. Para confirmar que habían llegado, Marta dio la señal acordada. 3 silbidos cortos y agudos, cortando la quietud del aire matutino. Este sonido fue su garantía de que habían alcanzado el primer hito de su misión, y todo estaba avanzando según lo planeado. Fue en las primeras horas del 12 de noviembre de 1836 que Martha Sullivan, con precisión y cuidado, ejecutó cada fase de su meticulosamente cronometrado plan de escape. La primera fase implicaba la infiltración en los cuartos del patriarca, donde se guardaban documentos importantes de la familia, un área que había estudiado de cerca a lo largo de los años. Con la sigilosa y silenciosa habilidad que había perfeccionado al observar a los cazadores, Martha logró recuperar los certificados de nacimiento y el libro de registros familiares, que detallaba las generaciones de matrimonios consanguíneos dentro de la familia Sullivan. Este registro era la base misma de la oscura tradición de la familia, y ahora estaba en sus manos. La segunda fase del plan estaba diseñada para crear aislamiento estratégico, cortando las cuerdas de la campana de alarma y quitando las ruedas de los carros, dificultando que la familia pudiera alertar a otros sobre su desaparición. La tercera fase consistió en liberar a los niños que habían sido mantenidos ocultos. 5 niños pequeños, todos nacidos con deformidades, escondidos en varios compartimentos secretos por toda la propiedad. Estos niños estaban fuera de la vista, ocultos por la familia para protegerlos de la mirada del mundo exterior. El corazón de Marta dolía por cada uno de ellos, pero sabía que su escape debía llevarse a cabo con el mayor cuidado. Mientras se movía por la casa,
Marta dejó marcas específicas para cada adulto que había participado directamente en las crueldades de la familia Sullivan. Para el tío Thaddeus que había azotado a Sarah, Marta dejó un mechón del cabello dorado de Sarah cuidadosamente colocado sobre su almohada, un recordatorio silencioso pero poderoso del dolor que había causado. Para el primo Herbert, que estaba destinado a casarse con Sarah, Marta dejó un dibujo hecho por Sarah misma, un simple dibujo infantil que ella había creado solo semanas antes de su muerte, ahora un símbolo conmovedor del retorcido legado de la familia. Cuando Marta encontró a Jeremiah profundamente dormido, se inclinó sobre él y susurró suavemente en su oído, su voz fría y resuelta: «La sangre Sullivan termina aquí». Estas palabras, aunque susurradas, llevaban el peso de años de sufrimiento y sacrificio. En la habitación del patriarca Ebenezer, Marta colocó el libro de registros familiares en la página que documentaba los nacimientos y muertes prematuras de 23 niños durante los últimos 15 años, cada uno de ellos nacido con deformidades congénitas. En los márgenes de la página, escribió una sola frase con una mano temblorosa: «No fue Dios quien creó estos monstruos». Sus palabras, grabadas en tinta, fueron un último acto de desafío, una acusación dirigida directamente al hombre que había sido el arquitecto de esta horrenda tradición. Cuando el fuego comenzó a consumir el granero donde Sarah había sido castigada hasta la muerte, Marta ya estaba guiando a los 5 niños a través del sendero del bosque, cada uno de ellos montando mulas que habían sido cuidadosamente intercambiadas por los caballos que originalmente habían usado. Los caballos, una vez marcados con el símbolo Sullivan, habían sido cambiados por mulas menos identificables, asegurando que su rastro no fuera fácilmente seguido. El escape se ejecutó con precisión militar, siguiendo un guión cuidadosamente planeado que Marta había escrito en su mente durante los últimos meses. El grupo se dividió en 2 grupos más pequeños para reducir la visibilidad y evitar llamar la atención. Evitaron las carreteras principales, donde la noticia de su escape probablemente se propagaría rápidamente, y en su lugar, se apegaron a senderos secundarios, navegando por los densos bosques con cautela calculada. El viaje aún no había terminado. Marta había arreglado de antemano una reunión con Rebecca Thornton, una partera y herbolaria que vivía en los márgenes de la sociedad. Rebecca se había simpatizado con la causa de Marta, después de haber sido testigo de los devastadores resultados de los matrimonios consanguíneos en los niños Sullivan, que había tratado a lo largo de los años. Ahora Rebecca estaba lista para ofrecer su ayuda, proporcionando el último eslabón en la cuidadosamente tejida cadena de escape de Marta. Marta y los niños continuaron su viaje, adentrándose más en el bosque, dejando atrás el fuego, los gritos y la crueldad de la propiedad Sullivan. A lo lejos, el tenue resplandor de las llamas era el único recordatorio de lo que habían dejado atrás. El éxodo había comenzado, y no había vuelta atrás. En la humilde casa de Rebecca, Marta creó un ritual improvisado para marcar el inicio de sus nuevas vidas. Con manos deliberadas, cortó un mechón de cabello de cada uno de los niños, cada hebra un símbolo de su pasado. Quemó el cabello junto con el vestido de novia que había retirado en secreto de la casa principal, observando cómo las llamas consumían la tela que representaba su doloroso futuro. Mientras el fuego ardía, Marta mezcló las cenizas con tierra, plantándolas en el suelo bajo un joven roble que había elegido por su simbolismo. «Este árbol marcará el fin de un ciclo y el comienzo de otro», les explicó a los niños que miraban con los ojos bien abiertos, sin saber qué hacer con la extraña pero significativa ceremonia. Para ellos, el ritual era un símbolo de esperanza, una forma de cerrar la puerta a su doloroso pasado y comenzar de nuevo. El plan de Marta fue calculado y detallado, diseñado para superar las resistencias que sabía que enfrentarían. Sabía que algunos de los niños, condicionados por años de miedo y opresión, estarían vacilantes, incluso aterrados, del mundo desconocido que se encontraba afuera. Para la niña de 6 años que se negaba a salir del escondite en la casa de Rebecca, Marta cantó suavemente viejas canciones de cuna, hasta que la niña se quedó dormida en sus brazos. Las reconfortantes palabras un pequeño consuelo en medio del caos. Para el niño mayor, que había intentado huir de regreso a la seguridad de la propiedad Sullivan, Marta no dio órdenes ni mandatos. En su lugar, le dio una simple opción, la primera verdadera elección que algún Sullivan había tenido jamás.
Fue una elección para dejar el pasado atrás, para adentrarse en un futuro incierto, y el niño, aunque vacilante, eligió la libertad. Cuando llegó el momento de partir, formaron una pequeña y silenciosa procesión. Marta encabezó el camino, su corazón resuelto y enfocado en el sendero que tenían por delante. Cada niño llevaba solo un objeto personal significativo, un símbolo de sus vidas pasadas, una pieza de su identidad que podían llevar consigo al futuro. Rebeca cerraba la marcha, vigilando al grupo, su presencia un último salvaguarda para asegurar su paso seguro. Mientras avanzaban por el bosque, el distante humo de la propiedad Sullivan aún se veía ascendiendo como una columna gris contra el cielo azul y nítido de noviembre. El humo marcaba el lugar donde generaciones de Sullivan habían perpetuado su ciclo de aislamiento, consanguinidad y degeneración genética. Ahora, con Marta liderando a los niños hacia la libertad, marcaba el fin de ese doloroso capítulo. Cuando las noticias de lo sucedido en la propiedad Sullivan comenzaron a difundirse, desataron una tormenta de rumores y preocupaciones en toda la región. El sheriff del condado de Harland, inicialmente reacio a investigar los asuntos internos de una familia tan aislada y cerrada, se vio finalmente obligado a actuar cuando las llamas consumieron una parte significativa de la propiedad. Su informe oficial, conservado en los archivos del condado, está escrito en un lenguaje frío y burocrático, pero el horror de lo que encontró es claro. El informe describe estructuras dañadas por lo que parecía ser un incendio provocado deliberadamente, varias personas en estado comatoso debido a la ingestión de una sustancia desconocida, y la misteriosa desaparición de una mujer adulta y 5 niños. La correspondencia entre las autoridades locales y estatales reveló una creciente alarma sobre la situación. El caso Sullivan, señalaron, representaba una amenaza potencial para el orden social y moral, y pidieron máxima discreción para evitar la propagación de este escandaloso descubrimiento. Para diciembre de 1836, los registros comenzaron a mostrar que eventos similares habían ocurrido en 3 propiedades aisladas, más en las montañas Apalaches, todas con un historial de matrimonios entre parientes cercanos. Estas propiedades también sufrieron incendios, y niños con deformidades visibles desaparecieron. Los registros familiares que habían estado ocultos durante generaciones fueron de repente y misteriosamente expuestos a la comunidad, lo que desató aún más pánico y sospecha. En febrero de 1837, el gobernador de Kentucky recibió un informe confidencial que mencionaba la aparición de un término ahora utilizado para describir las prácticas de la familia Sullivan, el método Sullivan. Este término se utilizaba para referirse a la liberación sistemática de los niños nacidos de uniones consanguíneas y la exposición de los registros familiares, prácticas que se habían llevado a cabo en secreto durante generaciones, pero que ahora estaban siendo sacadas a la luz. A medida que el legado Sullivan comenzaba a desmoronarse, las ondas de su impacto se sintieron mucho más allá de las montañas Apalaches. La región estaba dominada por el miedo, y los secretos antes celosamente guardados de la familia Sullivan estaban siendo revelados, pieza por pieza, al mundo. La prensa de la época, aunque limitada por las convenciones sociales y las normas prevalecientes de la era, solo hacía referencias indirectas a los eventos en torno a la propiedad Sullivan. Mencionaban disturbios en comunidades aisladas e interés renovado por parte de las autoridades en las prácticas matrimoniales controvertidas que habían prevalecido en las regiones montañosas. Sin embargo, para aquellos que habían vivido a la sombra de estas prácticas ocultas, particularmente las familias que mantenían tradiciones similares, el pánico era palpable. Los documentos privados de ese periodo revelan correspondencia frenética entre estas familias, con súplicas desesperadas para actuar rápidamente. «Debemos dispersar a los niños inmediatamente», leía una carta mientras las paredes se cerraban a su alrededor. En marcado contraste, entre las comunidades marginadas y los grupos abolicionistas, comenzaron a extenderse susurros de esperanza. Había rumores de una mujer que había liberado a los olvidados, una mujer que se atrevió a exponer los rincones más oscuros de su mundo. Esta mujer, Martha Sullivan, se convirtió en un símbolo de desafío y coraje, la personificación de la resistencia contra un sistema brutal y anticuado. A medida que las noticias de su escape y la posterior ola de liberación se propagaban,
La respuesta del Estado fue rápida y severa. En marzo de 1837, el gobernador James Clark, actuando en secreto, autorizó la formación de un grupo especial. Este grupo estaba compuesto por 6 experimentados guardabosques, liderados por el capitán William Harrington, un veterano experimentado de las guerras indígenas conocido por su implacable eficiencia y su reputación de obtener resultados. Usando técnicas de rastreo perfeccionadas durante años de persecución de esclavos fugitivos, los guardabosques siguieron el rastro dejado por Martha y los niños a través de 5 condados. Las autoridades emplearon una estrategia progresiva de sitio, apretando gradualmente su control sobre la tierra, reduciendo lentamente el territorio disponible para esconderse. Los agentes se infiltraron en las comunidades marginadas, ofreciendo recompensas por información y propagando el miedo que llevó a algunos a traicionar al grupo por un buen precio. La primera captura ocurrió en abril de 1837, cuando 2 de los niños fueron encontrados en una comunidad Shaker que los había recibido sin cuestionamientos, sin saber su origen. Para junio el sitio se intensificó. Un comerciante itinerante, atraído por la promesa de una recompensa sustancial, reveló que había transportado a una joven con el cabello corto, acompañada por 3 niños que parecían deformados a través del río Ohio. Esta traición, aunque dolorosa, marcó un punto de inflexión, pero la traición más devastadora vino de una fuente inesperada. El reverendo Michaels, quien inicialmente había ofrecido refugio al grupo en su pequeña iglesia rural, los entregó a las autoridades después de una intensa presión. Las autoridades habían amenazado con investigar sus propias prácticas financieras cuestionables, y finalmente cedió al miedo de la exposición. La confrontación final ocurrió el 17 de agosto de 1837, en una cabaña aislada cerca de Cincinnati. Los informes no oficiales del lugar describen cómo Martha, al darse cuenta de que estaban rodeados y que no había posibilidad de escape, organizó la evacuación de los 3 niños restantes. Los guió a través de un túnel previamente preparado, asegurándose de que tuvieran una oportunidad de libertad mientras ella se quedaba atrás para retrasar a los perseguidores. Los testigos dicen que cuando los guardabosques finalmente derribaron la puerta, encontraron a Martha sentada tranquilamente en una mesa, con los documentos Sullivan meticulosamente organizados frente a ella. En su mano había una pequeña botella de veneno, ya vacía, los últimos restos de la sustancia significando el último acto de desafío. El capitán Harrington más tarde registró las últimas palabras de Martha en su diario personal, palabras que resonarían en aquellos que buscaban entender el coraje y el dolor detrás de sus acciones. La sangre Sullivan ahora corre libre por el mundo, dijo con voz firme incluso frente a la muerte. Nunca los encontrarán todos. Con estas palabras el legado de Martha quedó sellado. Ella no solo se había liberado a sí misma, sino también a los niños que habían sufrido durante demasiado tiempo bajo el nombre Sullivan. Sus acciones seguirían siendo un símbolo de resistencia, un recordatorio del poder que puede tener un individuo cuando elige levantarse contra la injusticia. En las décadas posteriores a la muerte de Martha Sullivan, su historia se transformó lentamente de un escándalo familiar en una leyenda regional, una que echó raíces en las comunidades aisladas de las montañas Apalaches. Con el tiempo, se desarrolló un cuerpo de tradiciones orales en torno a su figura, y se convirtió en un símbolo tanto de rebelión como de misterio. Los cazadores, esas almas rudas que pasaban largas horas navegando por los profundos y sombríos bosques, juraban haber visto a una mujer con el cabello corto, guiando a los niños a través de los bosques en noches sin luna. Las parteras, siempre discretas guardianas de los secretos de la vida, comenzaron a ofrecer silenciosamente protección a los recién nacidos con deformidades, ofreciendo la historia de Martha como justificación para sus acciones. Las familias que continuaban practicando los matrimonios consanguíneos, aferrándose a las retorcidas tradiciones de sus antepasados, informaban de extrañas visitas nocturnas de una misteriosa presencia femenina. Decían que esta presencia dejaba pequeñas muñecas de tela, similares a la que Martha había colocado en el ataúd de Sarah, como una advertencia silenciosa, un símbolo de que su influencia se extendía más allá de la muerte. Los objetos vinculados a la historia de Martha lentamente adquirieron un estatus casi mítico. El libro de registros familiares Sullivan, un documento clave que cronicaba el legado horrendo de los matrimonios internos de la familia,
fue lógicamente destruido por las autoridades en un intento por borrar el doloroso pasado. Sin embargo, el libro logró pasar por varias manos antes de ser donado de forma anónima a la Sociedad Histórica de Kentucky en 1867, donde permanece hoy como un documento crítico que arroja luz sobre las prácticas matrimoniales del periodo. En las pequeñas comunidades rurales que habían estado aisladas durante mucho tiempo del mundo exterior, comenzaron a preservarse canciones folclóricas que mantenían viva la memoria de Marta a través de versos codificados. La dama de la medianoche toma al pequeño marcado cuando la luna se esconde y los vigilantes duermen. Cantaban. Un estribillo inquietante transmitido a través de generaciones. Un testamento al legado perdurable de Marta. A partir de 1870, hubo una disminución notable en la prevalencia de los matrimonios entre parientes cercanos en las regiones montañosas de los Apalaches, un fenómeno que los historiadores académicos atribuyen en gran medida a la creciente integración social y económica de estas comunidades aisladas. Si bien se le acredita al efecto Sullivan como el desencadenante de este cambio, la memoria de Martha Sullivan permaneció viva. Las peregrinaciones al que se creía era su sitio de enterramiento, un pequeño montículo sin marcar cerca de la frontera Ohio-Kentucky, Tecewam, convirtieron en una tradición anual entre las familias con antecedentes de deformidades congénitas. A pesar de que los registros oficiales minimizaban la importancia de estas tradiciones, la memoria popular elevó a Martha Sullivan a un símbolo perdurable de resistencia contra las prácticas que habían sacrificado durante mucho tiempo vidas inocentes en aras de mantener tradiciones familiares distorsionadas. Incluso hoy, en ciertas comunidades aisladas de los Apalaches, cuando nace un niño con dedos adicionales u otros signos de consanguinidad, los ancianos susurran: «Este niño tiene el toque de Marta». Es un reconocimiento silencioso de su presencia perdurable en los corazones de aquellos que aún recuerdan el legado de sufrimiento y desafío que dejó atrás. Su nombre, antes envuelto en escándalo, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que luchaban contra las mismas prácticas que una vez la ataron a una vida de tormento. Si has llegado hasta aquí, es porque te importan estas historias que han dejado su huella en nuestro país para siempre. Deja un comentario diciendo: «Miré aquí para poder conocerte y saber quién realmente se preocupa por la búsqueda de la verdad histórica». Dale like a este video si la historia de Martha Sullivan tocó tu corazón. Compártelo para que la memoria de Martha Sullivan nunca sea olvidada.